Bueno, señoras y señores, estamos con mucha alegría recibiendo, ahí lo estamos viendo en su casa, a Juan Raúl Ferreira y con él pondremos la mañana en camino en su habitual columna de análisis internacional. Hola Juan, buen día, bienvenido. Ya le conté a la gente que nos vimos ayer en la tarde. Sí, estuvo muy lindo, fue una muy buena presentación, se lucieron el autor y el presentador, pero además tenía una cosa que a veces falta en las presentaciones del libro, que es dejar a la audiencia picando con ganas de leer el libro. Muy bueno, Imagínate, realmente. si no los editores me matan. En todo caso, si te parece buena idea, yo lo comenté creo ya al aire, vamos a, más temprano que tarde, a organizar un encuentro con vos, Juan Raúl, por supuesto con Carlos de Masi, porque me parece que hay muchos tramos, muchas partes del libro El Uruguay en Transición, fíjate si no, 1981, 1985, que, que tuvieron a Wilson Ferreira y a vos mismos como protagonista y como hacedores de circunstancias y testigos de circunstancias que están narradas en el libro y que me parece muy bien que las conversemos, que las conversen ustedes dos junto a nosotros aquí en La Mañana en Camino, ¿te parece? Sí, incluso en determinado momento, por ejemplo, él hizo referencia, cuando habló de toda la situación de España, cuando el rey emérito tenía otro prestigio que el de hoy e incidía en los acontecimientos de América Latina. Y ahí dijo, por ejemplo, y por junio, julio, así vino a ser defensor como abogado, él, que era un hombre conservador de la Unión de Centro Democrático, el expresidente español Adolfo Suárez. Y yo me acordé, inevitable olvidarlo, que sé la fecha exacta porque fue el día que a mí me dejaron en libertad. Si yo sabía que Suárez estaba en Montevideo, estuvo mucho con mi madre. Cuando salgo en libertad voy derecho al hotel entonces llamado Victoria Plaza, donde él estaba con mi madre. Y hay una foto que no deja de ser histórica, donde estamos mamá y yo en el sofá de su suite con él y él levantando el teléfono. Ese llamado era la comunicación que lo declaraban persona non grata. Entonces yo no me puedo olvidar de la fecha porque fue un día muy importante para mí. Recuperé la libertad el 20 de agosto del 84. Sí, fenómeno. Entonces, me llamó más mucho la atención en el libro y ayer en la charla, porque estabas vos presente, la alusión a Adolfo Suárez, y es una alusión que los oyentes de La Mañana en Camino tienen relativamente presente, pues cuando conversamos con estos temas desde hace tantos años, contigo aquí en La Mañana en Camino, bueno, aludimos a esa circunstancia histórica, ¿verdad? 16 de junio, el regreso de vos y tu viejo, la prisión a la que fueron sometidos, la liberación, primero la tuya, después la de Wilson, una vez terminada, pasada la elección, y la mano en coche. Y vos siempre destacás y subrayás algo que me da la sensación no siempre está al tope de la consideración pública histórica, que tiene que ver con la figura de Suárez, ¿no? Exactamente. Y en el contexto de que Carlos de Masi lo recuperara, nos miramos, Sí, porque sí, 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 me sí, pareció sí. muy interesante ese hecho y cómo coincidieron en esa mirada, destacando desde lugares distintos la importancia del individuo, ¿no? Exactamente. Bueno, vayamos a la escena internacional. Finalmente se concretó, era el favorito, el triunfo de Macron en la selección, en el balotage de Francia ocurrido el último domingo. Bueno, a ver, Alejandro, ¿qué lecturas podemos hacer? Yo creo que la primera de todas, esperada, es más, después de la primera vuelta formalizada, eh, una vez más en Francia, los competidores en la segunda vuelta, en el balotage, término que viene de Francia, surgen de partidos no históricos franceses. Después de la Tercera República, que es Claro, cuando el claro. presidente Charles de Gaulle instaura el balotage, y bueno, se alternaban en el poder el partido golista, que lleva el nombre de su fundador, y el Partido Socialista o Socialdemócrata. Incluso hubo una instancia muy particular donde el presidente de la República y el primer ministro eran de partidos distintos, gobierno y oposición, Mitterrand y Balladur.
experiencia a la cual los franceses llamaron la cohabitación. Ahora bien, en primer lugar, para entender esto hay que señalar que el régimen político francés, más sólido y más estable, es únicamente repetido en todo el resto del mundo en Perú. Es decir, en Perú también hay un régimen presidencialista y un primer ministro. Y hay competencias que el Parlamento le asigna al primer ministro, independientemente de que el presidente esté de acuerdo o no, por lo menos en la teoría es así. En Francia, además de la teoría, en la práctica, y otras que el presidente de la República se reserva como jefe de Estado independientemente de quién forme el gabinete ministerial. Ahora, la otra cosa que se consagra, me parece, Alejandro, tú interrúmpeme cuando te parezca oportuno, es que se confirma esta tradición de que el sistema de partidos como mecanismo de canalización de las inquietudes populares va dejando el paso. Ayer en algún momento se habló de este tema en la presentación del libro, a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, los partidos históricos dejan de aparecer. Yo siempre pongo más o menos los mismos ejemplos. Colombia, liberales y conservadores, no existen. Venezuela, Acción Democrática y COPEI Social Cristiana, no existen. En Chile, el Partido Demócrata Cristiano tuvo el último gobierno antes de Allende y el primero después de Pinochet, no existe. Es más, yo creo haberlo dicho en el programa en nuestra columna, que la democracia cristiana en la constituyente había sacado 2 representantes. Y luego un amigo chileno, un dirigente que fue embajador en Argentina al mismo tiempo que yo, embajador de Chile, el doctor Luis Mayra, me dijo, no, cuidado, porque la hoja de votación sacó 2 representantes en la constituyente, pero el primero era demócrata cristiano, el segundo era una alianza que yo formaba. Bueno, de alternarse en el poder a tener un solo representante en la Asamblea Constituyente, ha pasado mucha agua debajo del puente. En el Perú son todos partidos nuevos y, por ejemplo, el APRA, que era el partido más fuerte quizás de América Latina, no existe más, ni el PRD en República Dominicana, bueno, no voy a abundar en más ejemplos. Pero no es solamente que estos partidos son sustituidos por otros partidos. En Chile se da una circunstancia muy elocuente, donde el candidato triunfante sale de las organizaciones de la sociedad civil que 2 años atrás habían, a partir del detonante, no del factor esencial, pero sí del detonante, que fue la suba del boleto de metro. Bueno, ahí es que Gabriel Boric empieza a emerger ante la opinión pública como uno de los instigadores de estas revueltas. En Francia, es decir, el problema entonces no es solamente los partidos viejos van dejando lugar a partidos nuevos, sino que los partidos nuevos no cumplen el papel que cumplían los partidos viejos. Es decir, acá en Uruguay mismo nosotros estamos acostumbrados a ver que los partidos funcionaban a través de su convención, de sus órganos deliberantes, etcétera, etcétera. Acá, ahora, en el Partido Nacional, lo que dice el doctor Lacalle, yo lo señalo con todo respeto, pero me parece un tema digno de estudiar. Lacalle ni él mismo puede creer que es el líder más importante que ha tenido el Partido Nacional en su historia. Sin embargo, es el primero que concita unanimidad. No hay discrepancia interna. Y entre otras cosas, esto es porque no... ¿Cuántas veces sesionó la convención del Partido Nacional o del Partido Colorado o de Cabildo Abierto? Entonces, no es solamente que los partidos están siendo sustituidos. En Uruguay tenemos por primera vez una coalición de varias fuerzas políticas en el gobierno, sino que además la gente, sobre todo los jóvenes, yo tengo un hijo de 28 años y una hija de 27,
están empezando a buscar en otro tipo de instituciones, repito, en torno a temas como el medio ambiente, temas como la condición de la mujer, son los dos más Ujú. elocuentes, organizaciones de la sociedad civil que convocan más que los partidos políticos. Bueno, esto en Francia fue patente, es decir, el partido de Macron es un partido relativamente nuevo. Cuando él fue electo en el 2017 era una gran incógnita, y el partido de Le Pen, bueno, ocupa un espacio de derecha que ella ha moderado. El partido fue fundado por su padre y era filo nazi, ¿no? Ella ha moderado, pero parece todo fruto de una estrategia electoral para captar un electorado del centro. Para la derecha ya no puede captar más, entonces tiene que arrimar de otra pecera. Pero no son partidos, ni el de Macron, ni el de su oponente en el último balotaje, que tengan una vida interna institucional canalizadora de las inquietudes populares. Y finalmente, en el caso concreto de Francia, yo tengo las cifras acá. Ganó bien Macron, ¿no? 58.2% contra 41.8%. Pero vamos a observar estas tres cifras que son muy importantes. Una de la hora y otra del ayer. De la hora, el 28% de abstención. Para algunos países, en Estados Unidos sería un éxito. Para Francia es un llamado de atención muy grande, de desconformidad colectiva. Y luego, si miramos cómo votaron, porque los mismos dos candidatos fueron a balotaje en el año 2017. Y ahí Macron obtuvo el 66% de los votos. Es decir, del 66 al 58 bajó 7 puntos. Le Pen había sacado el 33% de la elección pasada y en este el 41.8%. O sea, bajó Macron, pero subió Le Pen. La diferencia se acortó en 15%. Es mucho cuando la diferencia es más o menos esa. Ujú. Es decir, con 15 puntos más, Le Pen ahora estaría en 56 contra 58, y sería un empate técnico. Entonces yo creo que estas son cifras que tenemos que mirar con atención. El presidente Macron insistió mucho en su campaña electoral en temas que también le permitieran cosechar de otras peceras. Hizo un hincapié fundamental en su campaña electoral en la no salida de Francia que proponía la candidata Le Pen de la Unión Europea. Los temas vidriosos, por ejemplo, hay una saturación, Alejandro, en la prensa internacional tremenda con la guerra de Ucrania. No digo que me parezca mal que nos hable muchísimo de este episodio trágico, pero al mismo tiempo ocurren otros que numéricamente son mucho peores y los cuales no se habla. Bueno, Macron, de la guerra en la cual Francia, como aliada de Estados Unidos en la OTAN, ha tenido una intervención muy activa. Es más, Macron fue a entrevistarse con Putin, a solicitarle agotar las instancias diplomáticas antes de la invasión. Bueno, no estuvo presente el tema de la guerra de Ucrania en la campaña electoral. Yo creo que esto pinta un poco cómo es el panorama. Ya la elección que viene, Le Pen puede, si el proceso sigue una línea recta, que no siempre es así, bueno, se achicaría mucho la diferencia con el centro o el centro conservadurismo, y al mismo tiempo el candidato Macron no puede ser candidato. El presidente Macron no puede ser candidato. Mira, yo el otro día estaba el sábado en una reunión política, no tengo por qué ocultarlo, era una reunión política, pero un dirigente importante de la política de este país dijo: ¿quién me hubiera dicho a mí que yo mañana iba a irme a la cama, irme a dormir aplaudiendo que haya ganado Macron?
Y era un dirigente de izquierda el que lo decía. Claro, claro, claro. Entonces creo que para que la izquierda, para que Macron sea un alivio a los líderes de izquierda, bueno, quiere decir que Francia se ha movido sistemáticamente hacia la derecha. Sí, incluso que con esto que acabas de decir, alcanza y sobra, sumado a lo que antes habías anunciado a propósito de porcentajes, sí, es verdad, Macron es reelegido presidente, vuelve a ganarle a Le Pen. De todas maneras, la extrema derecha a su vez obtuvo su mejor resultado en la historia de las elecciones en Francia, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese quizás era el otro título a no desconocer. Es decir, yo creo que Le Pen ya está pensando en las elecciones que vienen, la edad se lo permite, y está pensando en una política de alianzas con otros sectores de derecha que realmente, si se achica la diferencia y no va a ser Macron el candidato, no va a ser el presidente de la República, va a ser o un heredero de él o otra figura nueva que emerja. Entonces, bueno, si con el presidente ya conocido la diferencia se achicó en un 15%, las perspectivas, aunque falta mucho, para dentro de 5 años parecen darle serias posibilidades de un triunfo a la derecha. Claro, de acá a 5 años las cosas cambian tan rápidamente que tendremos que ver. En todo caso, también hay que decir a favor de Macron, más allá de que las circunstancias juegan un partido gigante, que en 20 años es el primer presidente reelecto en Francia. Nos habíamos acostumbrado a que los presidentes gobernaban y no eran reelegidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso que para Francia era una novedad además, ¿no? En la Tercera República. Pero, bueno, ahora hay que esperar. Francia... Se vienen unas elecciones legislativas ahora nomás, en poco rato. Las elecciones legislativas, por más que son tan pegadas en la fecha a las presidenciales, van a ser muy importantes, porque cuánta gente, como este dirigente de izquierda uruguayo al que yo escuché el sábado, cuánta gente en Francia no habrá votado a Macron para pararle el paso a la presidencia de Le Pen. El propio Macron lo admitió en su discurso. Soy consciente que me votó gente para evitar lo otro, no que me votó a mí, ¿no? ¿Y eso jugará en las elecciones parlamentarias? Yo creo que no. Yo creo que no. Y esto podría llegar a generar, como el primer ministro necesita el voto de confianza del Parlamento, podría llegar a generar una nueva cohabitación de un presidente de un partido y un primer ministro de otro. En Francia, los roles están muy definidos para uno y para otro. El otro ejemplo, no sé si quiere ya entrar por lo menos a los grandes titulares, no sé cómo Y estamos de tiempo. a modo de gran titular, exacto. A modo de gran titular, en el Perú, bueno, el régimen es el mismo. Un presidente con poderes propios de un régimen presidencial, pero que necesita nombrar a un primer ministro que sea ratificado por el Parlamento. En Perú, a diferencia de en Francia, todo esto ocurre en medio de un clima de inestabilidad institucional impresionante, ¿no? Impresionante. De alguna manera, bueno, los candidatos a este candidato a primer ministro que vuelve a ser sometido a votación la semana próxima, ya obtuvo 2 votos negativos del Parlamento. ¿Qué ocurre si la semana que viene no logra confirmar su primer ministro el presidente Pedro Castillo? Bueno, él tiene ahí facultades constitucionales para disolver el Parlamento y convocar elecciones parlamentarias. Ahora, los parlamentarios también juegan y ya han habido expresiones mayoritarias en el Parlamento peruano
que plantean la posibilidad de la destitución de Pedro Castillo. Si pensamos que yo estuve como observador, como jefe de la misión de observación internacional cuando salió electo PPK, yo me veo a mí mismo felicitándolo y deseándole 4 años de buen gobierno, y duró uno, y el sucesor duró otro, y el sucesor del sucesor duró otro, y así sucesivamente. Que sí que en Perú la inestabilidad, yo siempre recuerdo el mismo episodio. San Martín y Simón Bolívar en Guayaquil se pelearon, y se pelearon por el Perú. Del Perú, San Martín fue desde donde se exilió y se fue a vivir a Francia. Y la discusión entre Simón Bolívar y San Martín era que uno quería una dictadura, lo que quería decir dictadura, una presidencia de plenos poderes, y San Martín quería una monarquía autóctona, con algún líder indígena, porque no se le veía chances, ya en la época de la independencia, hay una serie en Netflix que se llama El Último Bastión. Fue el último en independizarse porque no se confiaba mucho en la capacidad de darse gobierno. Ahora, si el presidente anuncia elecciones para disolver el Parlamento, muy probablemente el Parlamento acelere un procedimiento que ya está en curso para declararlo incapaz y destituir al presidente, que no sería la primera vez. Todos los expresidentes, menos Alan García, que se quitó la vida cuando lo iban a detener, en Perú están presos. Todos los expresidentes. Es una situación realmente alarmante. Vamos a ver cómo se encarrila, pero cómo se encarrila con el deseo de que sea establemente. Yo recuerdo, y tú también lo recordarás, y las oyentes y los oyentes, que había un gran temor en los sectores conservadores porque Pedro Castillo no fuera demasiado de izquierda. Y ahora tiene un ministro de Obras Públicas que el otro día en un discurso mencionó 3 veces a Hitler. Claro, claro. Lo puso como ejemplo de obra pública, ¿no? Como ejemplo de obra pública aprendida de Mussolini, no sé qué era peor, la enmienda o el soneto. Sí. Como si no hubiese a lo largo de la historia otros ejemplos a propósito del Estado interviniendo bien en obra pública en el marco de las crisis, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi querido... Alejandro, a mí al despedirme me gustaría, si tú me das permiso, expresar, porque creo que es lo que corresponde. Yo me quedé muy contento de ver que el acto de causa armenia en el Parlamento, en el cual muchos años me ha tocado hacer uso de la palabra, muy poca gente sabe que el Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio armenio, y que ese reconocimiento surge de una minuta de comunicación del joven diputado Selmar Michelini, y una moción de orden en el Consejo de Ministros del joven ministro de Ganadería Wilson Ferreira Aldunate. Uruguay, primer país en reconocer el genocidio armenio. Creo que debemos solidarizarnos hoy, como lo hizo el presidente de la República, como lo han hecho fuerzas políticas y sociales en los últimos días. Creo que el error fue muy grave, aunque se haya pasado la visita para el día anterior, no. Pero en todo caso eso es un tema para otro día. Hoy lo que corresponde es... Pero tirámelo como pastillita, muy grave el haberlo recibido en ese contexto, porque después la acción del canciller es algo sobre lo cual no había posibilidad de preverlo y además no es responsabilidad del gobierno, ¿no? Claro, no, y el gobierno protestó, pero la protesta del presidente yo creo leer entre líneas que además era porque no tenía conocimiento de varias cosas, como por ejemplo 3 reuniones de grupos armenios con el canciller para pedirle que no permitiera la visita en el mes de abril, mucho menos que se reuniera con él el día antes. No nos tomó de sorpresa. Los grupos armenios habían pedido esto a la Cancillería. La Dirección de Asuntos Políticos de la Cancillería le pidió al canciller que no lo recibiera. Bueno, creo que ese es un tema para otro día, pero hoy sí corresponde a la colectividad armenia tan importante, tan querida. Yo recuerdo compañeros de clase como Arturo Ananiquian, a quien me lo encontré manejando un taxi hace 20 días. Tuve compañeros de clase armenios en cuyos hogares aprendí lo que había sido
aquel genocidio tremendo a partir de 1915. Bien, ahora sí, te abrazo y te agradezco y te invito a que nos reencontremos la semana entrante. Un abrazo muy grande, Alejandro. Nos encontramos el miércoles.